Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien. El día de ayer no pude estar presente porque me sentí muy mal. Estuve un poco enfermo y todavía estoy, pero ya estoy con medicamentos, así que ya lo tolero mejor. De todas maneras, voy a hablar un poco suavito porque me duele bastante la garganta. Ya. Así que si me escuchan muy suavito, me avisan para que les aumente el micrófono. Bien, estábamos viendo lo que es la normativa del Sistema Nacional de Registro. Ya estamos hablando de las obligaciones que tiene toda farmacia. Ya. Y me faltó ver algunas cositas, ¿no? Y de ahí nos vamos a pasar a farmacovigilancia. Ya. Bien. Sí, así son los vecinos. Más bien, mis vecinos ya cambiaron de horario. Ya no hacen bulla ahorita, va a ser más tarde. Bueno. Bien, entonces, continuando las obligaciones, toda farmacia debe garantizar la dispensación de los medicamentos en base a las normas específicas, ¿no? A las normas que hemos visto anteriormente. Y otra que es una obligación es en caso de que se detecte una falsificación, contrabando o adulteración, la farmacia debe constituirse como denunciante. Ya, eso independientemente del proceso que se va a seguir en la parte del Ministerio de Salud, se tiene que hacer un proceso ante lo que es la policía, lo que es la FELC. Bien, ahora, esta parte que le he puesto acá, ya, son obligaciones de las personas, de la población, cuando adquiere un medicamento. Ya, ellos también no solamente la farmacia tienen ciertas obligaciones, sino también la misma persona cuando compra tiene ciertas obligaciones. ¿Ya? Primero, comprar solamente en establecimientos farmacéuticos autorizados. ¿Ya? Eso significa farmacias legalmente establecidas. No debe adquirir medicamentos que él sabe que son falsificados de contrabando o que estén bajo sospecha. Siempre debe verificar el producto. Debe verificar que esté en buenas condiciones. Debe verificar su registro sanitario, que esté presente y su fecha de vencimiento. Debe mantener un control de los medicamentos en la casa para que no haya accidentes. O sea, eso se refiere a que esté guardado en un lugar para que los niños, por ejemplo, no alcancen, etcétera. ¿Ya? Debe evitar que las personas incurran en automedicación, ya para que no haya accidentes. Y que respete la receta médica. No estar comercializando productos farmacéuticos, ¿ya? Y por último, en caso de que detectase algún producto o algo que vulnere la salud, debe reportar y denunciar este hecho. ¿Ya? Principalmente si el medicamento es falsificado o de contrabando. Bien, esas obligaciones son de los pacientes, pero obviamente la población general no conoce estas normativas, ya, pero hay una norma
legal o en costumbre de lo que es la justicia, que el hecho de que no conozca no significa que no debe cumplirlo. ¿Ya? Entonces, la población en general también tiene que estar bajo ciertas obligaciones. Y como farmacia, es importante que la farmacia le vaya guiando y vaya enseñando también cuáles son sus obligaciones. O sea, cada farmacia también tiene que de alguna manera informar este aspecto y hacer conocer a sus clientes que ellos también tienen obligaciones. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es farmacovigilancia. ¿Ya? La farmacovigilancia son ciencia y actividades, como están viendo, para detectar, evaluar, ¿ya?, y prevenir los eventos adversos que estén relacionados con los medicamentos. ¿Ya? La farmacovigilancia, como su nombre lo dice, es la vigilancia de las drogas. ¿Ya? Es un proceso en el cual deben participar todos los miembros que trabajan en el área de salud. No solamente farmacia, sino también los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, etcétera. Todos deben participar en farmacovigilancia. Sin embargo, la farmacovigilancia es dirigida por los farmacéuticos, los que se dedican a la farmacia. ¿Ya? En los últimos años se ha estado incrementando bastante algunos aspectos que lo vamos a ver ahorita en cuanto a la comercialización de medicamentos, lo cual lo ha hecho que sea más importante lo que es la vigilancia de las drogas, ¿no? Ya que últimamente han escuchado hablar que por aquí y por allá la gente empieza a medicarse sin hacer un diagnóstico adecuado a veces y empiezan a reportar efectos adversos que no deberían haber aparecido, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen ya que ocurra esto? Uno, primero, baja disponibilidad de recursos económicos, en otras palabras, eso va a hacer que la industria reduzca costos en su producción. Ya, una de las cosas que más cuesta en cualquier industria, no solamente la farmacéutica, en cualquiera, son los controles de calidad. ¿Ya? Entonces, una industria farmacéutica va a tratar de bajar sus costos y lo que va a sacrificar es lo más caro, que es control de calidad. ¿Ya? Teniendo en cuenta que esos aspectos económicos no solamente involucran a la industria, sino las mismas personas van a empezar a consumir productos de baja calidad, ¿no? Justamente por el mismo motivo. ¿Ya? Entonces, la baja de recursos económicos en la gente hace que tanto a nivel industrial se ahorren en procesos que son importantes y las personas, para tratar también de reducir sus costos, van a procurar consumir productos a los cuales no se le ha hecho un control de calidad adecuado. Ya, por ejemplo, han ido a ver en los últimos años que en Bolivia ha ingresado bastante droga de origen hindú. Ya, por ejemplo, un ejemplo que siempre uso, la citromicina, ¿no? La citromicina, una tableta de acitromicina de origen nacional está entre los 10 y los 20 bolivianos. Ya, un europeo o americano suele estar 40, 50. La de hindú, $1. ¿Qué creen que la gente va a comprar? ¿La nacional o la hindú? La hindú. Ya, ahora hay que preguntarse por qué es tan barato. Ya, si tengo un producto que tiene mala calidad, los efectos adversos también ocurrirán más frecuentemente. Ya, lo otro es la tendencia hacia la automedicación. Peor con el internet. Ahora la gente en internet ve alguna cosita, como lo que pasó con el COVID, por ejemplo, a nivel, siempre he estado hablando de eso, ¿no? Salió en la televisión que hay que usar ivermectina, todo el mundo empezó a comprar ivermectina. Aún ni tenían los síntomas, ya están
tomando ivermectina. ¿No ves? Hay la tendencia a eso. ¿Por qué? Porque la gente busca información y a veces no se informa adecuadamente. Obviamente no tiene conocimiento para entender ya a qué se refiere con eso. Y aún así la gente tiende a automedicarse. El otro detalle es algo que hablamos ayer, son las drogas de venta libre. ¿Ya? Actualmente han empezado a aparecer más productos de venta libre, ya que no sé, la verdad, cómo consiguen que sean catalogados con venta libre. Por ejemplo, justamente lo que mencionaba ayer, algunos antimicóticos como Necia, ya ese medicamento está catalogado como venta libre con esa marca comercial Unesia. Pero si buscamos un producto genérico del mismo, van a ver que no está catalogado como producto de venta libre. Pero yo no entiendo cómo en forma comercial han conseguido hacer eso. Siendo que esa droga no debe ser la droga de venta libre. ¿Se acuerdan cuando hablamos en farmacología? Los antimicóticos ya necesitan vigilancia porque pueden producir hepatotoxicidad. ¿Ya? Bien, pero así han estado apareciendo bastantes medicamentos. Más bien ya su propaganda desapareció porque de repente alguien ya los ha denunciado también porque tenían propaganda todo el tiempo en la televisión. ¿Ya? Ahora, también el uso de plantas medicinales también ha empezado a aumentar y también con el COVID ha empezado a aumentar bastante, lo cual no es malo. Lo malo es no saber usarlas. Ya, el problema es justamente, y por eso han visto que cuando estamos hablando de farmaconosia, han visto la montonera de plantas que se pueden usar para una o para otra cosa. Y eso que no he mencionado todas, solamente las que tienen un estudio, porque hay muchas plantas que se usan de forma tradicional que todavía no tienen un estudio científico que avale su uso. ¿Ya? Entonces, el problema está no en que lo usen, como les digo, sino el problema está en no saber usarlo adecuadamente y eso puede generar efectos adversos. Incluso algunas industrias han empezado a producir ese tipo de productos y lo introducen como suplementos nutricionales a veces, sin haber hecho, por lo tanto, un estudio farmacéutico formal. Y bueno, y otro problema es la falsificación de medicamentos. ¿Ya? Falsifican bastante. Ya justamente la semana pasada me trajeron cápsulas que supuestamente contenían zinc. Y adentro lo único que había era una goma en la cápsula, ¿no? Tuvimos que abrirlo, ver. ¿Ya? Y incluso algunas cápsulas venían vacías. ¿Ya? Y el envase, todo, fíjense, igualito a lo que es, a lo que venden en farmacia. Igualito, todo idéntico, una falsificación completa. Ya tanto el envasado como el producto. Y eso está aumentando. Y eso del zinc que les cuento, han estado vendiéndolo bastante por lo que, como ayuda al sistema inmune y con lo del COVID, muchas personas han caído y han estado comprando esos productos. Bueno, porque es importante. Obviamente, detectar los efectos adversos es importante, no solamente por el hecho de que vamos a tratar a esa persona, ¿no? Sino porque para futuro nos va a ayudar a prevenir y a aprender a manejar mejor las drogas. ¿Ya? Las drogas que producen efectos adversos muy frecuentemente requieren vigilancia médica. ¿Ya? Entonces requiere que se haga este seguimiento para que también drogas que están siendo comercializadas como de venta libre dejen de ser comercializadas de esa manera, ¿ya? Y sigan siendo comercializadas bajo receta. También hay que entender que a pesar de que se hacen estudios en drogas, es difícil llegar a determinar en un 100% los efectos adversos de una droga. Un proceso, fíjense, de producir una droga, creo que eso ya les hablé un poco en farmacología. Cuando se identifica una molécula que es útil,
que eso lo hace la farmacognosia, ya va a ser un estudio de extracción, ¿no? Y luego de ahí le va a pasar eso a los que son los que hacen farmacodinámica, que estudiarán en animales justamente los efectos, ya, y de ahí a farmacocinética también en animales, ¿no? Todo ese proceso que se estudia primero en animales, ya suele durar más o menos de 5 a 10 años, ya, y de ahí se libera en fase de prueba para ser usado en humanos, en una población pequeña, y eso también tarda de 5 a 10 años. Por lo tanto, una droga, cuando se descubre, para que se pueda liberar y pueda ser usada ya por todas las personas, es un proceso largo que dura casi 10 años, ya, perdón, casi 20 años, perdón, de 10 a 20 años, ¿no? Tarda, ya. Y aún así, fíjense, después de tanto tiempo de estudio, no se consigue determinar todos los efectos adversos. Ya hay drogas que van a tener efectos adversos a través del tiempo. O sea, puede ser que ustedes consumen una droga y el efecto adverso se lo vea de aquí a 15, 20 años. Por lo tanto, es muy difícil tratar de determinar todos los efectos adversos de una droga. Por lo tanto, cuanto una droga tenga más cantidad de años en estudio, mayor probabilidad de reconocer sus efectos adversos. ¿Ya? Entonces van apareciendo. Hay drogas, por ejemplo, como el ibuprofeno, y no sé quién le estaba preguntando en otra materia antes, ibuprofeno. Ya, ahorita con el ibuprofeno han salido estudios que están comunicando que pudiese incrementar el riesgo de infartos. Es una droga, están viendo, que ya tiene más de 40 años de uso. Ya se la considera una droga segura, porque los efectos adversos, a menos en niños, son mínimos. ¿Ya? Y han aparecido casos relacionados con infartos. ¿Ya? Los estudios, claro que también aclaran que se debe a una sobredosis, ya que debido al COVID justamente han empezado a tomar bastante esta droga y han estado consumiendo en dosis superiores a lo habitual. Por lo tanto, los estudios también siguen recomendando el ibuprofeno como una droga segura, pero que con sobredosis pudiese incrementar el riesgo de infarto agudo del miocardio, ¿no? El infarto cardíaco. Ya, eso, por ejemplo, que le estoy contando es algo en base a reportes nuevos en farmacovigilancia. Y seguro en un tiempo se lo incluirá como efecto adverso y como precaución del ibuprofeno. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Ya, generalmente la información, como les decía, de una droga cuando se empieza a salir, suele ser muy incompleta y no se suele tener, por ejemplo, datos sobre los efectos adversos graves o infrecuentes hasta que después de un tiempo pasan. No se conoce el caso de toxicidad crónica, porque para hacer un estudio de toxicidad crónica básicamente es un estudio de toda una vida. Ya no podemos saber un efecto tóxico crónico si yo no conozco una persona que consuma esa droga y que la tome por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, estos casos, por ejemplo, no se estudian antes de que salga una droga. Lo vamos a conocer conforme vamos teniendo pacientes, ¿no? Yo de repente tengo un paciente que de pronto viene y cuando hablo me dice que tiene 3 años tomando omeprazol. Y tengo pacientes así, ya que están. ¿Tenga efectos adversos? Claro que sí. Va a empezar a tener efectos adversos ya sobre el consumo de esa droga y que incluso algunos efectos puede que no estén reportados porque obviamente ningún estudio habla de tomar 3 años de omeprazol, ¿ya? Porque nunca se estudia en ese tiempo, porque tampoco desde el punto de vista clínico no lo usamos. Y eso generalmente suele ser automedicación. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los grupos especiales,
que son los extremos de la vida, principalmente. Ya, los niños y los ancianos y mujeres embarazadas. Algo que han de ver cuando hablo de farmacología. En farmacología, ¿se acuerdan? Yo les voy hablando de las drogas. Y en cuanto a los niños, por ejemplo, les digo, no se puede usar en menores de, por decirte, 12 años, por decir, ¿no? Y ya les explico que esa edad está ahí porque todavía no hay datos de estudios en menores de 12 años. ¿Ya? Si bien un pediatra los puede usar, ya va a ser una farmacovigilancia, va a ir vigilando la presencia de efectos adversos. ¿Ya? Lo mismo es en personas de la tercera edad. Hay muchas drogas que también pueden presentar efectos adversos. Y lo mismo en las mujeres embarazadas. Otro que no generalmente no se estudia antes de que se lance una droga son las interacciones, ya que no se puede hacer un estudio de tal magnitud. Ya tendrían que probar una droga con las miles de drogas conocidas para ver qué interacciones, y eso estamos hablando de que lo convertiría en un estudio gigantesco, imposible desde el punto de vista técnico. Y así que no se lo estudia. ¿Ya? Entonces estas cositas se van determinando conforme las personas van usando y van apreciando ciertas cosas. Claro que algunas interacciones farmacológicas son bien conocidas, que son justamente las que les suelo hablar cuando hablo de drogas. ¿Ya? Bien. Bueno, en nuestro país, en parte, también es importante hacer farmacovigilancia. Fíjense, hay una norma de farmacovigilancia aquí en Bolivia, ya, sin embargo, no es muy conocida, ¿ya? Es importante que ustedes ya empiecen también a hablar de lo que es farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque Bolivia ya ha empezado a producir medicamentos, y no estoy hablando ya de industrias grandes conocidas como Terbol o IFA, sino industrias de medicamentos pequeños. Han empezado a producir diferentes tipos de medicamentos, incluso a nivel galénico, como hemos visto, la farmacia galénica, entonces han empezado a ver. ¿Ya? Por lo tanto, es importante hacer esa farmacovigilancia, porque con el conocimiento que tiene la gente, incluso muchas drogas se pueden hacer en un domicilio. ¿Ya? Entonces necesita hacer por eso farmacovigilancia. Ya, en la distribución y el uso de las drogas, no, que es un factor importante, ya cómo se distribuyen las drogas, que pueden alterarse cuando son mal distribuidas, y los usos mal indicados. ¿No? Para poner una tableta que se tiene que usar cada 12 horas y termina usándola cada 6, cada 8. Por ejemplo, la ciprofloxacina, su uso es cada 12 horas. Y yo me topo con sorpresas que lo indican cada 8 horas. Y obviamente en esas dosificaciones va a haber efectos adversos. También es importante la parte de la genética. Actualmente hay algo que son estudios de lo que es la epigenética, por ejemplo, y otros que hablan sobre que cada individuo se acciona de forma muy diferente a cada droga. Si bien está dentro de lo genérico, pero aún así es diferente. En otras palabras, un paracetamol nos calma el dolor a la mayoría, a unos no. Y a esa mayoría que nos calma el dolor, nos calma el dolor de forma diferente. Eso es variable, ¿ya? Y eso es también importante estudiarlo, ya que nuestra misma genética haría que aparezcan efectos adversos en mayor frecuencia o en menor frecuencia en diferentes poblaciones. De repente un rasgo genético es raro, entonces los efectos adversos en base a ese rasgo genético también serán raros. Pero si es un rasgo genético frecuente, entonces los efectos adversos también serán frecuentes, ¿ya? La dieta está muy relacionado también a esto. Eh, una temporada se habló del
Ahí se me ve la cabeza ahorita. El famoso Ajinomoto. ¿Ya? Yo escuchaba del Ajinomoto. ¿Ya? Es conocido como una sustancia inocua. No está relacionado con ningún tipo de patología en base a los estudios que han habido. Sin embargo, muchas personas han dicho que era tóxica. En base a que un médico hace mucho tiempo atrás le echó la culpa a lo que se conoce con nombre del síndrome del restaurante chino. ¿Ya? Es un conjunto de síntomas que le aparecía a algunas personas cuando entraban a comer en un restaurante chino. Estamos hablando de hace unos 50, 60 años atrás, un poquito más tal vez. ¿Ya? Entonces, se le echó la culpa a esta molécula de sus efectos. Y por eso hasta ahorita mucha gente cree que es tóxica. ¿Ya? Ahora, el detalle está en que ese famoso síndrome era el efecto de la combinación de alcohol presente en el vino, ¿ya? Y otras sustancias que ahorita no me acuerdo, ¿ya? Y se llegó a determinar que en realidad esa molécula no era responsable de eso, ¿ya? Ahora, sin embargo, la dieta está involucrada. A lo que me refiero es que muchas veces las dietas y las tradiciones de nuestra población en cuanto a ciertas cosas puede también hacer que aparezcan efectos adversos que por error puedan relacionárselas a alguna droga. ¿Ya? El otro, que aquí también yo siempre repito eso, la calidad y composición de excipientes y la variación, ni siquiera podemos decir calidad solamente, sino puede ser de buena calidad, sino la composición en sí. Mire, lo que a mí me ha pasado varias veces y he llegado a terminarlo de esa manera. La amoxicilina, por ejemplo, ¿ya? Yo justamente esto lo hice porque tuve un paciente, justamente un familiar mío, un sobrino, que siempre consumía amoxicilina. Siempre no había ningún problema. Pero de pronto le dieron una amoxicilina diferente, de otra marca, un poco más cara, ya en la caja nacional, y hizo un efecto adverso, ¿no? Lo internaron y todo lo demás. Lo que determinaron allá era que era alérgico a las penicilinas. Ya, entonces yo comenté con mi hermana, porque es hijo de mi hermana, le dije que no puede ser porque él consumía bastante amoxicilina, ya que prueben con los excipientes. ¿Ya? Y justamente fue y habló con el médico de allá, hicieron una investigación, sí, era un problema con el excipiente. Muchas veces las reacciones alérgicas no son al principio activo, sino muchas veces son al excipiente. Hay pacientes que a veces te dicen, soy alérgico a todo, ya porque ya tomó varias drogas y su alergia. No puede ser alérgico a todo. Simplemente es que eres alérgico a una molécula común que está presente en esos productos. ¿Y qué es lo común que puede estar presente? Los excipientes, lo que hemos visto, ¿no? Los vehículos, los conservantes, etcétera. Entonces, puede ser que alguno sea alérgico a una de esas moléculas. Bien. Bueno, y en cuanto a los medicamentos no ortodoxos, lo que son principalmente el natural, que pudiesen tener problemas tóxicos, que pudiesen no conocerse bien y pudiesen de repente estar en relación a las combinaciones. ¿Ya? Bien, algunos hechos importantes que hay que, perdón, definiciones importantes que hay que conocer. ¿Qué es una experiencia o acontecimiento adverso? Ya, es un efecto desafortunado, obviamente, que le aparece a un paciente en relación a un medicamento. ¿Ya? Pero, y aquí está el detalle, que puede ser producido por el medicamento o no. ¿Ya? En otras palabras, puede ser una coincidencia. ¿Ya? Por lo tanto, un acontecimiento o experiencia adversa, le vamos a decir cuando una persona tiene este efecto, pero no se confirma que es el medicamento.
¿ya? Pero ahí puede haber una relación. Esto podemos decir es algo que se reporta cuando no está en la lista de efectos adversos. Pongámosle que una droga no tiene como efecto adverso, pongámosle diarrea, ¿ya? No tiene como efecto adverso. Entonces, pero esa persona empezó a tomar medicamento y le dio diarrea. Eso no es considerado el efecto adverso porque no está en lo que hemos estudiado que estuviese, o en algún libro o a un prospecto o algún estudio. No está, pero pudiese ser. Entonces vamos a llamar acontecimiento o experiencia adversa. Ya es como decir, es sospechoso de que pudiese ser. ¿Ya? Bien, pueden haber acontecimientos adversos graves. Algunos pueden amenazar la vida, pueden hacer que el paciente esté más internado al hospital, que le genera una incapacidad, o incluso algunas veces que haya abuso o dependencia. ¿Ya? Ahora, esto no significa que se haya sido producida por la droga. Simplemente es como una advertencia diciéndonos pudiese ser. Y entonces se va a empezar a estudiarse para confirmar si realmente es un evento adverso. ¿Ya? Ahora, un evento adverso o efecto adverso ya es cuando ya ocurre lo mismo, ¿ya? Y pudiese tener relación con dicho tratamiento. ¿Ya? Serio, lo mismo, ¿no? Si genera lo mismo que está aquí arriba. Inesperado, cuando no estaba dentro de lo que conocemos como información. Y que sí se llegó a confirmar que era un evento adverso. ¿Ya? En otras palabras, para que lo entiendan, el primero es como sospechoso. El evento es cuando está confirmado que es. Inesperado cuando se llega a confirmar que es, pero no estaba en lo que nosotros conocemos. Sí se confirma que fue producido por el medicamento, pero no está en ningún estudio, no estaba en ningún libro, en prospecto, etc. Y obviamente eso generará que se lo coloque. Bien, vamos a llamar reportante primario a la persona que detecta tanto ese evento adverso, ¿ya? Y lo reporta, ¿no? Obviamente va a tener que informar. ¿A quién tiene que informar? Al fabricante primero, ¿no? A la industria. Tiene que reportar, tuve este evento con mi paciente, y también de repente al registro sanitario, ¿ya? Eso dependiendo de la gravedad del efecto. Si es un efecto leve, generalmente lo reportamos directamente al fabricante, pero si es grave, también al Sistema Nacional de Registro para que ellos también verifiquen la seguridad de la droga y la suspendan temporalmente. Generalmente eso hacen, lo suspenden temporalmente hasta que se confirma, hasta que la fábrica también hace sus estudios y determina la seguridad de la droga. Bueno, el reporte obviamente es el documento que nosotros llenamos para poder informar, ¿no? Bien, le llamamos una señal ya a lo que es la información reportada sobre una posible relación causal. ¿Ya? En otras palabras, la probabilidad de que una droga esté produciendo un evento adverso. ¿Ya? Ahora, para que esto genere una señal, porque esta señal ya eso lo manejan en lo que es los diferentes sistemas de control, ellos lo ponen por colores, amarillo, verde y rojo. ¿Ya? Perdón, verde, amarillo y rojo. ¿Ya? Verde es cuando la señal no es muy fuerte, ha sido un caso aislado, no tenga mucha relación. Amarillo es cuando sí hay datos que la hagan sospechar. Y rojo cuando hay una conexión directa con la droga. Entonces, dependiendo de eso, ellos van a tomar más importancia en el estudio. ¿Ya? Entonces, ellos van a dar señales dependiendo de la severidad del evento y la calidad de la información. ¿Ya? Porque puede ser que sea un evento mal reportado, ¿no? Que no tenga mucha base, etc. Bien, no tenemos los problemas relacionados con los medicamentos. Ya lo vamos a clasificar, fíjense, de la siguiente manera.
¿ya? Se refiere básicamente a cualquier problema que sea negativo, ¿ya? Y puede ser derivado no solamente de la misma droga, sino puede verse a varias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, miren, en base a la necesidad, el paciente asume el problema por no recibir una medicación adecuada, ¿ya? O la que necesita. Ese es un problema relacionado con el menor, que le hayan dado un medicamento diferente a lo que se esperaba, ¿ya? También puede ser que le hemos dado una droga que no necesita, ¿no? Fíjense, este es porque le dimos una eh, bueno, aquí es cuando no le dimos la que sí necesitaba. Y aquí es cuando recibió una que no necesitaba. Aquí le faltó, si ustedes quieren, y aquí le dimos otra que nada que ver. Ya son problemas en base a la necesidad. Ya. Ya. Como hay poco tiempo, te voy a poner la pregunta rapidito. No necesariamente, depende de la gravedad. Si es un efecto adverso grave, debe reportarse aunque sea con un paciente. Si son efectos adversos leves, pudieses de repente a juntar cierta cantidad de pacientes. Ya porque un efecto adverso leve no va a mover una señal, como les decía hace rato. Ya entonces, lo que hacen estas personas que se dedican a hacer este control, van a recolectar la información de varias fuentes. Si varias fuentes están dando la misma señal, entonces ellos van a hacer controles. ¿Ya? Pero si es grave el efecto, aunque sea con un solo paciente hay que reportarlo. Pero no hay que tomar en cuenta alergias, por si acaso, ya que las alergias pueden pasar independientemente de la droga. ¿Ya? Bien, mañana continuamos con lo que nos falta.